Hola, 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 hola. Doctor Brian, ya estamos listos. Hola Vamos con Jorge, la ¿qué transmisión tal? en vivo. Perfecto. Vamos. Voy Listo. Listo, compartiendo. listo. Hola, hola. Voy compartiendo pantalla. Ahorita voy a hacer la pequeña presentación. Ok, perfecto, listo, listo. A todas y todas, el público en general, dando seguimiento a las actividades del primer Congreso Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy, el día de la Facultad de Ciencias Médicas, tenemos una presentación, esta ponencia por el doctor Brian Martín Erazo, quien nos hablará en su siguiente ponencia denominada Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Telemedicina de Personal de las Redes Públicas de Salud de Tegucigalpa y gracias a Dios. Antes de ello, daremos una breve lectura a la hoja de vida del doctor Erazo, quien actualmente es coordinador de la unidad de proyectos de la Cooperativa Mixta de Servicios de Salud, coordinando el proyecto de telemedicina Telesan Mosquitia en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Unión Europea y la Cooperativa Mixta en Servicios de Salud, además de la Secretaría de Salud de Honduras. Ha sido docente del curso de Metodología de Investigación en Salud para el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas. Además, ha estado en la parte operativa técnica del Departamento de Salud Pública en la clase de Salud Pública 4. Ha sido consultor de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, en Honduras, coordinador del Laboratorio de Farmacología y Fisiopatología del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas, consultor e investigador del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICIETI, de Honduras. Ahora ya podemos comenzar con la ponencia del doctor Brian. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. De verdad es un placer poder estar en este espacio del Congreso compartiendo. Yo recuerdo que justo hace 10 años, en 2011, cuando yo tenía 18 años, fui a mi primer congreso de investigación científica de la DICU y es interesante cómo se mantiene esa constancia de este congreso que es importante para la divulgación de las investigaciones que se hacen desde las diferentes unidades académicas. Entonces ahorita voy a compartir la pantalla. Nada más, Jorge, me confirma si ya se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Perfecto. Entonces, esta investigación se hace en el marco de un proyecto que se está trabajando entre la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, la Secretaría de Salud de Honduras y la Cooperativa Mixta de Servicios de Salud con apoyo del financiamiento de la Unión Europea, que cabe bastante ahorita en el contexto, ya que se está hablando mucho del tema de TICs en salud. Parte de tener este congreso totalmente virtual es parte de esa tendencia, y la investigación que se va a presentar el día de hoy se titula Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Telemedicina del personal de salud de las redes públicas de Tegucigalpa y la Mosquitia hondureña. Nada más a nivel de descargo de responsabilidad. Todo el contenido de esta presentación es exclusivamente responsabilidad de los autores y la investigación ha sido financiada por la Unión Europea, pero también estamos libres de conflictos de interés a nivel de situaciones de financiamientos privados y demás. A nivel del objetivo general de la investigación trató de describir los conocimientos, actitudes y prácticas del personal sanitario sobre telesalud en las redes públicas de salud de Tegucigalpa y la Mosquitia hondureña durante el año 2019. A nivel de la justificación de esta investigación, pues toma especial realce el tema de telemedicina, sobre todo en poblaciones como, gracias a Dios, pero ahora en el marco del COVID, la telemedicina como tal, más que ser una alternativa, es una necesidad. Y en ese marco necesitamos
así como lo mencionaba el doctor Díaz más temprano, conocer esa brecha digital, y este tipo de abordajes nos permiten más a detalle conocer tanto esas fortalezas como las debilidades que podríamos tener en un proceso de implementación de telesalud. Y esta investigación es a su vez investigación-acción, ya que se enmarca en un proyecto que busca implementar servicios de telesalud. Entonces también eso justifica el realizar este tipo de abordajes para poder ajustar ese proceso de implementación en el camino. A nivel de la fundamentación teórica, no está de más recordar un poco de qué es la telemedicina, la telesalud, que es el suministro de servicios de salud en los que la distancia constituye un factor crítico por profesionales a través del uso de las TICs. Esta es la definición que se da para la dimensión pública de la telesalud por parte de la Organización Mundial de la Salud, y justo por ese factor crítico que es la distancia, nosotros decidimos que nuestro espacio geográfico fuera, gracias a Dios, en conjunto con los establecimientos centrales hospitalarios. Y claro está, nada más recordar que en el abordaje de la telesalud busca disminuir los costos asociados a los traslados, que siempre en su mayoría los asumen los pacientes aquí en Honduras, disminuir también los tiempos de respuesta de la atención y, por supuesto, brindar cobertura y acceso en estos lugares donde es bastante complejo poder llevar servicios, sobre todo de especialidad, o poder trasladar especialistas hacia estas áreas de manera temporal o permanente. Entonces, la metodología que se utilizó fue un enfoque mixto con predominancia cuantitativa. El día de hoy vamos a estar viendo sobre todo el tema cuantitativo, ya que el enfoque cualitativo se va a estar sacando como un segundo producto de investigación. El diseño es descriptivo transversal y la unidad de análisis fue el personal de salud de las redes del primer y segundo nivel de Gracias a Dios y del Hospital Escuela de Tegucigalpa. Y a nivel ya más específicamente de nuestra población, es justo en esos establecimientos donde estábamos teniendo incidencia con el proyecto, que son 5 establecimientos del primer nivel en 4 municipios de Gracias a Dios, el Hospital de Puerto Lempira, el Hospital Escuela y todos los posgrados que están asociados también a la labor asistencial del Hospital Escuela, y la carrera de nutrición, que también está asociado también a la labor asistencial en este hospital. A nivel de muestreo, en el primer nivel de Gracias a Dios se tomó toda la población que estaba presente a la hora de recolectar los datos, y en el segundo nivel ya sí se hizo un proceso de muestreo aleatorio simple. Al final nuestra muestra fue de 146, que de nuevo fue el personal de salud de estas redes, llámese médicos generales, especialistas, residentes, enfermeros y enfermeras que estaban trabajando actualmente en el año anterior en estas redes de salud. No se trató de discriminar que solo fuera un segmento del personal de salud, sino que se trató de tener un abordaje más amplio. A nivel de la recolección de datos, se utilizaron encuestas estructuradas y en la parte cualitativa grupos focales, y a nivel del procesamiento y análisis se utilizaron los programas Cobo Collect, Excel y Atlas T para la parte cualitativa, y se obtuvo aprobación de la parte bioética por parte del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Médicas en el marco de la realización del estudio base para la implementación de servicios de telesalud en la Mosquitia. A nivel ya entrando en materia de los resultados, aquí está la distribución de nuestra muestra de 146 miembros del personal de salud de estas redes, que en su mayoría son del segundo nivel aquí del Hospital Escuela, la Facultad de Ciencias Médicas. Sobre todo esos 13 son los que tienen labores netamente docentes. Luego, a nivel de la red del primer nivel, en estos 5 establecimientos se entrevistó a un promedio de 4 personas por establecimiento, haciendo un total de 22, y en el Hospital de Puerto Lempira a 22 miembros del personal de salud. Cuando se les preguntó al personal de salud que si sabían cuáles son las tecnologías de la información y la comunicación, pues
2/3 dijo que sí y 1/3 dijo que no o que no lo sabía. Luego, cuando se les preguntó al personal de salud si el uso de las TICs puede mejorar la gestión de los procesos de salud y la parte administrativa, mencionaron que sí. 8% respondió no lo sé, 3% no respondió y solo 1% dijo que no. Luego, cuando se les preguntó si conocían si en Honduras existían políticas que regularan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de los 143, solo 19 dijo que sí, y luego el resto dijo no lo sé o que no conocían sobre las políticas que regulan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el país. Luego, cuando se les preguntó sobre si han utilizado expedientes clínicos electrónicos dentro de sus labores públicas o privadas de la práctica como personal de salud, pues el 63% dijo que sí, que ya había tenido algún tipo de experiencia utilizando historial médico electrónico, que es un hallazgo mucho mayor a lo que esperábamos. El 27% dijo que no, el 7% que no lo sabía. Luego, cuando se les preguntó si conocían ejemplos de TICs en el área de la salud, lo mismo, 2/3 mencionó que sí conoce y 1/3 que no. Y ya cuando se les preguntó qué tipos conocen en específicos, pues así fue la distribución de los hallazgos. La gran mayoría lo que mencionaba que conocía era el historial médico electrónico. Pero en segundo lugar, que es algo bastante interesante, mencionaban que conocían la parte de servicios de telesalud y luego ya se posicionaba en tercer lugar también salud móvil, en cuarto lugar e-learning y en último lugar la parte de monitores electrónicos. Entonces aquí se empieza a ver, bueno, se coincide con esa parte que mencionaban que ya habían tenido experiencia la gran mayoría en el uso de historial médico electrónico, pero es interesante que sale ya telesalud como la segunda. Cuando se les preguntó con cuál especialidad médica realizarían una interconsulta según el nivel de atención, pues aquí se segmentó por niveles. El primer nivel mencionó que por supuesto necesitaban las 3 especialidades médicas básicas, solo dejaron por fuera la parte quirúrgica, ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, y después es interesante cómo entra la necesidad también del manejo del apoyo del manejo en dermatología, ortopedia y trauma, cardiología, oftalmología, neurología, luego se ubica endocrinología, y también dentro de las primeras 10 es interesante que empieza a aparecer el tema de nutrición también como una necesidad que el mismo personal de salud del primer nivel menciona que sería bueno interconsultar. Y ya luego en las últimas 10 posiciones ya empieza a aparecer el tema de nefrología, otorrinolaringología, rehabilitación, que en el tema en la zona de gracias a Dios también es un tema prioritario, y luego ya empiezan a aparecer los temas quirúrgicos y de salud mental. Luego, cuando se le pregunta al segundo nivel, en este caso al Hospital de Puerto Lempira, qué podrían necesitar, ya vemos que hay una reorientación hacia servicios más especializados o específicos, fuera de las 4 especialidades generales. Ellos mencionan que el primer servicio de necesidad de interconsulta es nefrología, luego va ortopedia, luego oftalmología, dermatología, endocrinología, cardiología, neurología, y luego empiezan a aparecer ya las especialidades básicas que generalmente estos hospitales cuentan con recurso humano, no siempre es suficiente, pero cuentan con el mismo. Y de nuevo después empiezan a aparecer ya las especialidades quirúrgicas y asociadas a la salud mental. Y luego ya en el hospital escuela, cuando se les preguntaban qué pensaban ellos que se iba a consultar más, ellos mencionaban medicina interna, nutrición, cardiología, endocrinología, neurología, dermatología, psiquiatría, pediatría. Entonces creo que fuera de ginecobstetricia y ortopedia coincidía bastante con la percepción de lo que iban a esperar en el primero y segundo nivel.
Pero es interesante cómo no esperan que hayan interconsultas de ginecobstetricia, por ejemplo, u oftalmología, mientras que son áreas que sí priorizan cuando les preguntamos al primero y segundo nivel. Y cuando le preguntamos ya a la academia, pues coincide bastante también con el tema del tercer nivel, salvo que mencionaban más la parte nutricional. También se empieza a ver más mejor posicionados temas como reumatología. Y lo interesante es que ven que igual lo mismo que temas como ginecobstetricia, dermatología o neurología, que en el primer y segundo nivel dijeron que sí eran críticos, aquí dicen que percibían que pudieran que no fueran tan solicitadas. Y cuando se les preguntó a los diferentes niveles a quién beneficiaban los procesos de telesalud, entonces cuando nos íbamos al primer nivel, ellos decían que a quien más beneficiaba era al paciente, que creo que esto coincidía también en el primer lugar de todos los niveles. Ya en segundo lugar, el primer nivel decía que a la comunidad, pero en el hospital decían que al mismo personal de salud era el beneficiado en segundo lugar. Luego ya estaba en los últimos lugares que beneficiaba al gobierno como tal. Siempre era una predominancia de que beneficia al paciente y a las comunidades. Pero también hay un reconocimiento de que beneficia al personal de salud mismo. Y luego también encontramos algunas prácticas de cuando se les preguntó si ha dado consulta utilizando las TICs, el 32% refirió que sí. Que la mayoría eran los médicos y especialistas ubicados acá, y ya cuando se profundizó en las prácticas mencionaban que era sobre todo mediante el uso de las plataformas de redes sociales tipo WhatsApp, Telegram, etc. Pero fue interesante encontrar que ya habían algunas prácticas en un tercio de todo el personal de salud de este tipo de manera constante. Luego, cuando se les preguntó que cuál era la disposición para capacitarse en estos temas, la gran mayoría, el 96%, dijo que sí. Solamente el 3% dijo que no y un 1% que no lo sabía. Y cuando se les preguntó para qué utilizaría la teleconsulta, es interesante ver que solo el 9% dijo que no lo usaría, de ahí el 91% dijo que sí utilizaría el tema de telesalud para el propósito de la teleconsulta. Y a cuando se dividió, que esta era de selección múltiple, la gran mayoría mencionaron que la gran utilidad era para ese seguimiento de los pacientes, de que no tuvieran que estar retornando nada más para una cita control, por ejemplo, con las diferentes especialidades. Luego, el 35% ya decía para una consulta completa, luego un tercio decía para el tema de emergencia, luego un cuarto mencionó que solo para el tema de apoyo al tratamiento y otro cuarto mencionó que solo para el tema puntual del apoyo en algunas actividades diagnósticas. Y luego ya cuando se les preguntó si estaban en la disposición de utilizar las TICs de manera más global, que ahí también incluye el tema de teleeducación, por ejemplo, el 96% mencionó que sí estaba en la total disposición. Y cuando se les preguntaba cuál fue el dispositivo de preferencia, aquellos les gustaba más utilizar para hacer este tema de ya sea de teleeducación o teleconsulta o les gustaría, en el primer nivel fue bastante equitativo. Un tercio mencionó que preferían usar un computador, un tercio mencionó que preferían usar celular y un tercio tableta. Ya en el hospital de Puerto Lempira, la mayoría dijo que era más factible y rápido con el celular. Y más bien ahí la minoría mencionaba que con la computadora. Y luego en el hospital escuela ya cambian, ya vuelve otra vez la computadora a posicionarse mejor y las tabletas, y más bien los celulares disminuyen un poco. Y a la academia pensó que la gente iba a pedir más la parte de las computadoras, segundo tabletas y por último celulares, pero vimos que esos comportamientos fueron distintos entre los niveles. Y luego, en la parte de conclusiones, pues podemos decir que hay una alta aceptación
a nivel de las actitudes, a nivel de los procesos de capacitación que se puedan dar, del uso de estas herramientas. Entonces creo que esto aporta mucho a la visión que debemos de tener como país, de que por parte del personal de salud para zonas como gracias a Dios que están muy aisladas, hay una alta aceptabilidad de estos procesos. También nos sorprendió mucho encontrar que ya una buena parte están haciendo este tipo de estrategias, sobre todo en las redes de médicos y especialistas, tanto en el uso del historial clínico electrónico como en la parte de la teleconsulta, ya sea en la parte de la red pública o su práctica privada, pero ya han tenido una incursión significativa y creemos que esto da un caldo de cultivo para poder realizar procesos de implementación, porque la gran mayoría, como ustedes fueron viendo, tienen aceptación por este tipo de tecnologías. A nivel de las recomendaciones fue bien interesante porque como esta investigación estaba asociada al proyecto, entonces básicamente utilizamos estos datos para ir adaptando las implementaciones a nivel de la adquisición del equipamiento, según lo que nos fueron diciendo en el CAP. También hemos ido profundizando más en el modelo de capacitación para segmentar según las dificultades que pueda tener el personal de salud, porque sí había un buen segmento que había dicho que no había utilizado o que no conocía las TICs. Entonces hemos empezado bien desde abajo los procesos de capacitación. También es importante mencionar los temas de priorización de las especialidades. Hemos ido tratando de aumentar esta red con las priorizaciones que nos dieron tanto el primer nivel como el segundo nivel. Entonces creo que esto es importante y de manera ya concluyendo, agradecemos a la Unión Europea y a la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya que gracias al financiamiento por parte de estos organismos fue hecho realidad este producto de investigación. A la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAC, que está liderando el proyecto, al Hospital Escuela, a la Red Pública de Servicios de Salud de la Mosquitia Hondureña y, por supuesto, a la Secretaría de Salud de Honduras. Mencionar nada más que ya se está en procesos de capacitación y que también han sido bastante propositivos el personal de salud, tanto de gracias a Dios como de las redes surorientales del país y esperamos poder ir consolidando ya hacia la práctica todo este modelo a partir de estudios como este. Y nada más también aprovechar a promocionar siempre nuestro canal de YouTube, también las redes sociales de la facultad, que ahí pueden encontrar bastante material tanto para profesionales de la salud como población general en diferentes áreas. Entonces, muchas gracias. Esta ha sido la presentación. Muchas gracias, doctor Erazo. Un gusto tenerle. Y solo para terminar y concluir con esto, algunos chats dejados a su persona. El decano de la Facultad de Ciencias Médicas los felicita por el esfuerzo y la proyección que han hecho, tanto como equipo, en representación de instituciones nacionales. También nos escribe la doctora Isnaya Nuila, coordinadora del posgrado de Salud Pública, que es un importante desarrollo y que agradece por tomar en cuenta la seguridad alimentaria y nutricional. Excelentes procesos y les felicita. Doctor Brian, siempre un gusto poder trabajar con usted. Por razones de tiempo, vamos a terminar sin comentarios para poder abordar la siguiente presentación abordada por la licenciada Reina Arteaga. Doctor Brian, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, feliz día.